Quiero darle gracias a los pastores por la invitación, Nestan, y a Ingrid, que siempre me va a buscar. Y a mi pastor, ¿cómo es el día del pastor? Feliz día, Pastor Gabriel, se va a enterar. Gracias por darme el permiso de venir a compartir. Les voy a hablar sobre el reino de Dios. El reino de Dios. Esa es la temática de mi mensaje. Les propongo leer Mateo 6, versículo 33. Todos conocemos este versículo de memorias, ¿verdad? Mateo 6, 33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente y entonces sí lo sabemos todo de memoria, simplemente no sabía dónde estaban. Vamos a leerlo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos da de entender que el reino de Dios está disponible para todos. El reino de Dios está disponible para todos nosotros. Pero solo se manifiesta en la vida de la persona que le busca. El reino de Dios está disponible para todos nosotros, pero solo se manifiesta en la vida de la persona que lo buscan. La bendición de Dios está disponible para todos nosotros. La presencia de Dios está disponible para todos nosotros. La unción del Espíritu Santo está disponible para todos nosotros, pero solamente se va a manifestar en la vida de las personas que lo buscan. O sea, si tomas la decisión de buscar el reino de Dios, lo puedes manifestar. Si tomas la decisión de buscar al Espíritu Santo, lo puedes recibir. Si tomas la decisión de buscar la unción de Dios, la puedes recibir. Porque Jesús dice, buscan. Si nos dice, busquen, es porque vamos a encontrar. Mateo 7:7 dice, busquen, buscad y hallaréis. Dice, pedid, se os dará. Pero dice después, busquen. O sea, si nosotros buscamos el reino de los cielos, lo podemos recibir. Tal vez hay cosas en la sociedad que no son disponibles para ti, pero el reino de los cielos está disponible para vos. Esa es una buena noticia. Tal vez en algunas áreas de la sociedad no sos bienvenido, pero para el reino de los cielos sos bienvenido. Tal vez para no sé, tal vez cierto trabajo, ciertos barrios te dicen no sos bienvenido, pero para el cielo, donde Dios reina y mora, sos bienvenido. Esta es una buena noticia. El reino de los cielos está disponible para todos. Que sea lindo, no tan lindo, congolés, uruguayo, que vivas en La Capuera o en Salinas, el reino de los cielos está disponible para todos. Y el Marco dice, Dios no hace acepción de personas. Si el reino de Dios se manifestó en la vida de Moisés, ese reino se puede manifestar en tu vida también. Porque está disponible para todos nosotros. Amén. Ahora, ¿qué significa el reino de Dios? Antes de darle la definición. Cuando leímos el versículo de Mateo 6:33, vemos que en nuestros corazones hay como un conflicto entre buscar el reino de Dios y buscar las cosas del mundo. No significa que las cosas son malas. Jesús nos está enseñando un principio de prioridad. No dice que las cosas que buscamos estén mal. No. Lo que está diciendo es,
antes de buscar eso, busquen el reino de los cielos. En esta vida va a pasar por momentos en el que su corazón va a estar en conflicto entre buscar de Dios o pelear la vida por tu fuerza humana. Tratar de tener victorias en tus luchas por tu fuerza humana. Es un conflicto. Pero el consejo de Jesús es que busquemos primero el reino de los cielos. El mundo te va a proponer cosas para que dejes al lado el reino de los cielos. La sociedad te va a proponer cosas. La carne misma se va a despertar en ti para que puedas mover tu mirada y ponerla en otras cosas que no sea el reino de los cielos. Pero Jesús nos recomienda buscar primeramente el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? La palabra reino viene del griego que significa basilea. Lo único que significa es el gobierno. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno de Dios. Pero cuando estudiamos la Biblia vamos a ver que hay 3 dimensiones en el reino de Dios, de los cielos. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de los cielos. Ahí donde está el trono de Dios. Es verdad. Pero también está la dimensión del reino de Dios en cuando Dios empieza a reinar y a cumplir su voluntad en la vida de alguien. Entonces, para entrar y experimentar el reino de los cielos, no necesitas morir e ir al cielo. No, necesitas darle a Dios tu corazón para que Dios empiece a reinar en ti. En el momento que Dios empieza a reinar en vos, tú mismo te volvés reino de los cielos. Cuando tu corazón se vuelve el trono de Dios, tu vida se vuelve el reino de Dios. Porque Dios empieza a reinar en vos. Y tu vida se va a volver el reflejo de los cielos. Porque ahora Dios reina. Y donde Dios reina, el mal no puede dominar. Las tinieblas no pueden dominar. Las enfermedades no pueden dominar. Pero para que eso pase, le tenés que dar acceso al trono de tu corazón. ¿Me están entendiendo? La primera dimensión tiene que ver con los cielos. Ahí donde están los querubines, los arcángeles, los ángeles y todos los seres celestiales. Pero después está la dimensión en la que el reino de Dios se manifiesta sobre la tierra. Y la persona que trae el reino de los cielos sobre la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Y está la tercera dimensión del reino de los cielos. Eso tiene que ver con el servicio, pero más adelante se lo voy a explicar. Ahora, ¿cómo ser parte del reino de los cielos? Esta noche voy a enseñar, no voy a predicar, así que esa enseñanza. Si Jesús nos dice que tenemos que buscar el reino de los cielos, ¿cómo ser parte o cómo beneficiar o cómo entrar en el reino de los cielos? La primera forma para entrar o ser parte del reino de Dios es a través del nuevo nacimiento. Para ser parte del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Si no naciste de nuevo, puedes venir a la iglesia, pero nunca vas a ser parte del reino de los cielos. Vamos a verlo en Juan capítulo 3, de 3 a 8. O si quieren podemos arrancar desde el primer versículo del capítulo 3. Dice, apareció Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, un erudito, el mejor, el jefe de los fariseos. El tipo conocía la ley, pero no era parte del reino de los cielos. Eso significa que puedes ir a la sinagoga, conocer la ley y no ser parte del reino de los cielos. Puedes venir a la iglesia, memorizar los versículos y no ser parte.
Y van a ver que Nicodemo no se sentía aparte porque le fue a pedir a Jesús consejos de noche, a escondidas, porque le daba vergüenza. Le dice, si toda esa gente que enseñé toda mi vida se da cuenta que yo mismo no estoy seguro de lo que enseño, mejor se lo pregunto de noche, así no paso vergüenza. O sea, es posible pasar 20 años en la iglesia sin nunca haber entrado en el reino de los cielos. Es posible. Entonces, ¿cómo entro? Vamos a leer cómo entra, cómo Jesús nos dice, la respuesta de Jesús. Versículo 1 del capítulo 3 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacer un hombre siendo viejo? Yo ya pasé. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, si no naces de nuevo, vas a pensar que todos los cristianos son hipócritas. Porque vas a intentar vivir la vida cristiana con tu fuerza y no te va a salir. Cada vez que intentas vivir la vida cristiana por tu fuerza te vas a frustrar. La vida cristiana es la vida del Espíritu. Por eso necesitas nacer de nuevo. Cuando naces de nuevo, Dios te da un corazón nuevo. Dios te da una mente nueva. Dice, todas las cosas pasaron y ahora es todo nuevo en ti. Los impulsos que te hacían pecar ahora desaparecieron todos. Los miedos que tenías ahora desaparecieron todos. Entonces la vida cristiana se vuelve un disfrute. Y eso no lo puedes hacer por tu fuerza. Necesitas nacer del Espíritu. No es solamente ir a la iglesia. No. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. Entonces la vida de Dios puede fluir de ti. Entonces el deseo de Dios puede fluir de ti. El hambre por su presencia, el hambre por la presencia de Dios. Esas cosas no las vas a producir. Juan capítulo 1 versículo 12 dice, a todos los que lo que recibieron a Jesús, dice, le dio potestad para ser hecho. Eso significa que para ser hijo de Dios necesitas poder. Dice, les dio potestad para ser hecho hijo de Dios. Si no naces de nuevo, no vas a poder vivir la vida cristiana. Te vas a frustrar. Vas a tener las mismas tentaciones y vas a tener los mismos resultados. Vas a caer en el mismo lado 1000 veces. Porque es una vida que solo el Espíritu de Dios puede producir. Decirle que está al lado, necesitan nacer de nuevo. Necesitan nacer del Espíritu si es que no naciste. Amén. Cuando nacemos de nuevos, ahora nos empieza a preocupar la voluntad de Dios. Porque donde Dios reina, se cumple su voluntad. Entonces en tu corazón el deseo de buscar la voluntad de Dios se empieza a despertar. Ya no tomas decisiones por tomarlas. No haces las cosas por hacerlas. Empezás a buscar la voluntad de Dios. Y esa fue la vida de Jesús. Jesús estaba obsesionado con la voluntad de Dios. Los discípulos le trajeron comida. Jesús le dice, mi comida es hacer. Anda a decirle a un joven de Uruguay delante de una hamburguesa de McDonald's que la voluntad de Dios es su comida. A ver si va a decir que sí. Triple carne. Y le tengo que decir no a la mujer. Pero cuando naces de nuevo, hermano, la comida no es una prioridad. La voluntad de Dios se vuelve una prioridad. Hay personas que pecan en el ayuno. Señor, voy a ayunar. Señor, estoy enfermo. Puedo comer hoy y ayuno mañana.
Mañana hace lo mismo. No puede ni dominar la comida. Pero cuando naces de nuevo, tu deseo ya no es... Empezás a mirar las cosas que te atraían antes. Ya no te pueden atraer porque el Espíritu trabajó en tu corazón, transformó tu ser. Y solo eso lo puede hacer Dios. Por eso necesitamos nacer de nuevo del Espíritu. Empieza a fluir. No estás forzando. No estás forzando orar. No estás forzando levantar las manos. Hermano, vamos a adorar. Y los hermanos que se duermen en la oración. Solamente escucha, oramos y escucha amén. Todo lo que se dijo en el medio no se enteró. Necesitamos nacer del Espíritu, hermano. Amén. Y Pablo nos da la tecnología para nacer. Dice, el que cree en su corazón y confiesa con su boca. ¿Ve? Antes de que lo confieses, tiene que ser una convicción en tu corazón. Tus declaraciones no tienen peso si no son convicción en tu corazón. Se lo voy a decir de nuevo. Las declaraciones que hacemos no tienen poder si primero no salen de una convicción en el corazón. Esa es la diferencia entre nosotros cuando declaramos. Puedes ver, uno declara y algo pase, el otro dice lo mismo pero no pasa nada. El corazón es el que hace la diferencia. Uno está convencido por el Espíritu y el otro está dudando. Y dice, el que duda no crea que puede recibir cosa alguna de Dios. Eso lo dice Santiago. Creo que capítulo 1, versículo 8. Necesitamos nacer de nuevo. Amén. Ahora, ¿cuál es la segunda forma para ser parte del reino de los cielos? El arrepentimiento. Mateo 3 apareció el profeta Juan Bautista. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentí. Si quieres ser parte del reino de Dios, si quieres ser parte del mover del Espíritu, tenés que arrepentirte. Dice, Juan vino a predicar, vino a preparar el camino para Jesús. Si quieres ser parte de lo que Jesús va a hacer, si quieres ser parte de lo que Dios quiere hacer en Uruguay, el arrepentimiento tiene que ser parte de tu vida. No hay reino de los cielos donde no hay arrepentimiento. Y cuando Jesús empezó a predicar, dijo lo mismo. El reino de los cielos se acerca. Arrepiéntanse. Si no hay arrepentimiento, es en ese momento que la iglesia deja de decir amén. No hay reino de Dios. La segunda forma de entrar en el reino de los cielos es a través del arrepentimiento. Dice, el que confesare su pecado y lo abandona, recibe misericordia. No es confesar. Cuando confesas está muy bien, pero te tenés que darle. El arrepentimiento incluye abandonar el mal. Amén. Y cuando se trata de arrepentimiento, hermano, ya tenés a alguien que te predica. No necesitas predicador, tu conciencia. Tu conciencia. Tu conciencia te dice la cosa que tenés que arreglar con Dios. Y si no es suficiente la conciencia, el Espíritu Santo dentro de ti te recuerda la cosa que tenés que arreglar con Él. Y si no es suficiente la conciencia del Espíritu Santo, el pastor acá te predica. Y si no son suficientes la conciencia, el Espíritu Santo, el pastor Nathan también te predica. Y si no te gusta mi cara, el vecino que es mundano te va a decir, y vos que vas a la iglesia a hacer lo mismo. Eso también es prédica para arrepentimiento. Cuando se trata de arrepentimiento, Dios te va a perseguir por todos lados. Aún los mundanos te van a predicar. ¿O solo me pasa a mí?
Si quieres ser parte del reino de los cielos en tu generación, nos tenemos que arrepentir. Las cosas que incomodan a Dios nos tienen que incomodar. Las cosas que incomodan al Espíritu de Dios también te tienen que incomodar. No puedes estar cómodo donde Dios está incómodo. Si Dios está incómodo en un lugar, significa que no está reinando ahí. Amén. Para ser parte del reino de Dios, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arreglar las cosas, hermano. Dice, busquen la paz con todo y la santificación sin la cual nadie verá a Dios. ¿Querés el reino de los cielos? Tu obsesión se tiene que volver la santificación. No somos perfectos, yo tampoco lo soy. Pero tenés que luchar. Tenés que luchar. Tenés que luchar. Amén. Tenés que luchar. Dice, el justo 7 veces cae. Dice, se duerme ahí. Hay algunos justos que se durmieron hace 2 años. Nunca más se volvió a levantar. Pero no va a ser tu caso. 7 veces se cae, 7 veces se levanta. 7 veces se cae, 7 veces se levanta. Para luchar. Amén. Número 3. Para ser parte del reino de los cielos, es el versículo que leímos al principio. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. El reino de Dios se busca. Antes de que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús y lo llenara de poder para ungir, para sanar, para predicar el Evangelio, Jesús fue al desierto a orar y a ayunar 40 días. Antes que el Espíritu Santo descendiera sobre los discípulos, se encerraron en el aposento alto, orando y ayunando, buscando de Dios. El reino de Dios se busca. Decía, amén, ¿no? El reino de los cielos se busca. ¿Quieres unción del Espíritu Santo? Búscalo en la oración, búscalo en la meditación, búscalo en la lectura de la palabra de Dios. Si quieres experimentar el reino de Dios, tenés que buscarlo. Yo cuando me convertí, hermano, me invitaron para entrar en el departamento de intercesión. Esa gente buscaba el reino de los cielos. Entramos. El líder dijo, bueno, vamos a orar. Dice, bueno, cada uno en su lado, vamos a orar 4 horas, sin parar. Si te aparece un demonio, échalo solo. No pidas ayuda. Empezamos a orar. Miren, oré por todas las peticiones posibles. Oré por familiares que nunca vi. Y cuando miré el reloj, eran 20 minutos. No. Pero esa gente tenía pasión por la oración. 4 horas. Yo estaba mirándolos así nomás. ¿Cómo está buscando el reino de Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Quieres manifestar la gloria de Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida con lectura? Nosotros hacíamos vigilia con la Biblia. Nos conocíamos capítulo por capítulo. ¿Qué dice Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3? Mateo, Éxodos, Proverbios, Nahum. ¿Vos sabías que había un libro que se llamaba Nahum en la Biblia? Sofonías, Tito, Filemón. No conocíamos la Biblia. Vigilia, no vigilia de orar, vigilia de lectura. Jóvenes, hagan vigilia de lectura. Y empecé a hacer vigilia solo. En alguna vigilia me dormí. Pero había hambre de buscar. Había pasión de buscar.
Si realmente existe la unción, me tiene que tocar también. Si realmente existe el Espíritu Santo, lo tengo que experimentar también. Si realmente Dios usa a la persona, me tiene que usar a mí también. Si realmente Dios unge a las personas, me tiene que ungir también. Dice, sobre toda carne derramaré de mi espíritu. A no ser, si no soy madera, el Espíritu Santo me tiene que tocar. Sobre toda carne. Eso significa que también estoy en la lista, hermano. Pero como les dije al principio, se manifiesta sobre las personas que lo buscan. ¿Cuándo fue la última vez que entraste en oración? No para orar por tu matrimonio, por tu plata o como sea. Simplemente porque querés experimentar el reino de los cielos. La gente que experimenta el reino de los cielos saben lo que Dios está haciendo hoy. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy en tu vida? Si no sabes eso, puede que Dios no esté reinando. Lo pintamos muchas veces, esto en proceso. Parece lindo, pero no siempre es espiritual. Esto es el proceso. ¿Dios qué está haciendo? Dios me está procesando. Parece muy bonito, como que soy paciente. Muchas veces esconde falta de espiritualidad. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida hoy? ¿Te está transformando, preparando, ungiendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Si no sabes, puede que Dios no esté reinando. Porque el Espíritu Santo siempre está en movimiento, ¿oh? Nunca está quieto. Imagínense que Dios creara el mundo con pereza. El primer día se levanta, voy a hacer el sol. Se duerme el martes y se levanta el jueves en la tarde. Bueno, estoy muy cansado hoy, voy a hacer la luna. Y después al otro día el domingo, bueno, hoy sí voy a hacer el mar. Imagínense Dios creando así. Pero nosotros hacemos así con la vida de oración. Hoy voy a orar 3 minutos. Después de una semana, oras 3 minutos más. ¿Y cree que Dios te confíe su plan para las naciones? No. El reino de los cielos se busca con pasión. Que esta noche Dios pueda despertar la pasión de alguien por buscar más de Dios. He leído la vida de las personas que Dios usó en sanidad. Kathryn Kuhlman, Oral Roberts, Kenneth Hagin, los esposos Hunter y muchos más siervos de Dios. Si te cuentan de su vida de oración, puedes salir corriendo. Si Dios te unge a vos con unción de sanidad, puede que todas las personas enfermas se mueran por tu pobreza en la vida de oración. Por eso Dios no te puede ungir, porque el destino de muchas personas puede estar en peligro por tu falta de vida de oración. Dios te quiere confiar mucho, pero ¿estás dispuesto a buscar? Escuchen esto. Cada vez que Dios te da algo, es una invitación para más. No me entendiste. Cada vez que Dios te da algo, es una invitación para que recibas más de Él. No es el ultimátum de Dios. No. Te está probando. Te da un poco de 1000 y sos infiel. Dice, no estaba pronto. Le dio talentos, pero ven que arrancó esa historia en Mateo 25:11. Esa historia arranca con talentos, pero terminan con ciudades. La visión de Dios no era talentos. Dios le quería dar ciudades, pero arrancó con talentos. ¿Viste? Por el don de profecía que Dios derramó sobre ti. Es una ciudad, es un país, pero no lo estás discerniendo todavía. Lo poco de Dios de hoy es una invitación a más para mañana, pero no estás buscando. Dios puede esconder una nación detrás de un don de profecía.
Dios puede esconder un gran destino detrás de un pequeño don. El destino de Egipto lo escondió Dios en el sueño de José. Algo chiquito. Mira, es solo vos que menosprecias lo que Dios puso en ti. Las personas se dan cuenta que tenés algo especial. ¿Por qué lo vendieron? ¿Por qué lo quisieron matar por un sueño? Porque era más que un sueño. Era más que un sueño. Lo poco que estás menospreciando de Dios es lo que esconde lo grande que estás anhelando. El reino de Dios se busca. Compasión. ¿Qué estás haciendo con los pocos? ¿Qué estás haciendo? Sirviendo en la iglesia. El ministerio no es únicamente la iglesia, no. Pero si queremos manifestar el reino de Dios en todas las áreas, lo tenemos que buscar intencionalmente. Tenemos que tomar decisiones de oración. Hay cosas que tienen que terminar en tu casa. Es decir, esto no es compatible con el reino de Dios. Entonces voy a orar por eso. Hasta que termine no voy a parar. Hay situaciones que esperan que ores para desaparecer. I'm telling you. Hay situaciones que están esperando tu intercesión para desaparecer para siempre. Pero no estás dispuesto a pagar el precio. El reino de los cielos se busca. Ahora, ¿cómo participar? Para que el reino de Dios se pueda manifestar en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Número 1 es a través de la intercesión. Jesús nos enseñó la oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue después? Venga tu reino. Es una oración. Tiene que interceder para que el reino de Dios se manifieste. Para que haya llenura, transformación de vida, almas que son ganadas, familias transformadas, milagros en nuestros cultos. Necesitamos intercesión. ¿Dónde están los intercesores de nuestra generación? No intercesores esos que se graban TikTok. Estoy orando por ustedes. No. Ese que está en el lugar secreto donde Dios solamente los ve. Eso que dicen no muchas veces al sueño para pasar tiempo con Dios. ¿Qué sientes cuando ves la capuera sin ser impactado por Dios? ¿Qué sientes cuando ves que en tu trabajo el reino de Dios todavía no se estableció? ¿Qué sientes? Que Dios despierte en ti el corazón intercesor. Y voy a decir, la intercesión está directamente ligada al amor. Es muy difícil orar por alguien que no amas. Es complicado. ¿Qué vas a pedirle a Dios? ¿Que lo mate? ¿Que lo queme? ¿Que le choque un bundi o qué? La falta de intercesión también es un reflejo de algo, que hay poco amor. Sí. Porque
Cuando intercedemos, olvidamos nuestras necesidades y clamamos a Dios por las de otros. La persona que intercede es una persona que realmente tiene amor. Si hay alguien que ora por ti, hermano, realmente ora por vos, le tienes que agradecer. Porque se tiene que olvidar para mencionar tu nombre delante de Dios. El reino de Dios no se manifiesta muchas veces porque no estamos intercediendo. Conozco muchos accidentes que no pasaron porque alguien oró. Anda a preguntarle a Lot, te va a decir el valor de la intercesión. Dice, si Abraham no hubiese orado por mí ese día, iba a morir con todos los pecadores de Sodoma y Gomorra. Anda a preguntarle al pueblo de Israel en el desierto. Dice, si Moisés no hubiese intercedido por nosotros, íbamos a ser todos quemados. Anda a preguntarle a Pedro. Jesús le dijo, el diablo les pidió, pero yo oré por ustedes. El valor de la intercesión. Conozco accidentes que no pasaron porque alguien oró. Personas que no fueron echados del trabajo porque alguien oró por ellos. Lo que puede hacer la intercesión. Enfermos, personas que estaban hasta muertos, que volvieron a vivir porque alguien intercedió. Lo que Dios puede hacer a través de tu oración, hermano, no te imaginas. Pero vos soñás con estar en el púlpito. No, está bien. Pero una de las formas para participar en la manifestación del reino de los cielos es a través de la intercesión. No puedes predicar acá, puedes orar. No tenés linda voz para cantar, puedes orar. No tenés mucha plata para comprar el techo de la iglesia, puedes orar. Amén. Necesitamos levantarnos, pagar el precio de la intercesión. Si queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Número 2, ¿cómo participamos en la manifestación del reino de Dios? Es en la predicación del evangelio. Hay un versículo que me gusta. Está genial ese versículo. Está genial. Hechos 5:28. Es uno de los versículos preferidos de la Biblia. Me encanta. Hechos, ella lo va a proyectar. 5:28. La predicación del evangelio. Miren que estos son los fariseos que agarraron a los discípulos por predicar el evangelio. Y ahí les están rezongando. Le dicen, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y ahora, ¿qué pasó? Habéis llenado a Jerusalén de vuestra predicación. Que Dios levante personas que van a llenar la capuera con la predicación del evangelio. Una generación que va a llenar Maldonado con la predicación del evangelio. Gracias a ti que las conversaciones en tu trabajo cambien. Ahora hablan de Jesús, ahora hablan de la Biblia, porque vos estás predicando el evangelio. El reino de los cielos se manifestó en toda Jerusalén, porque 120 personas llenaron a Jerusalén de la predicación del evangelio. En mi facultad, al principio, me llamaban sacerdote. Claro, porque lo más cercano a la iglesia que habían conocido mis compañeros era la iglesia católica. Y yo todo el tiempo le hablaba de la Biblia. Una compañera me dijo, si me seguís hablando de la Biblia, no vamos a hablar nunca más. Le dije, no vamos a hablar nunca más. Cambias la temática. Cambia la temática. En la fiesta, yo aprovecho en la fiesta, de repente estábamos hablando del mundial. Y yo traigo a Abraham en la mesa, traigo a Jacob en la mesa, traigo a Moisés en la mesa, traigo a Ezequías en la mesa, traigo el evangelio en la mesa. Es así como se manifiesta el reino de los cielos. Eso no tiene que pasar. Se llenó toda la casa de la doctrina. En tu casa solo se hablaba fútbol, ahora de repente se hacen encuentros de Biblia.
porque te levantaste a predicar. En tu casa solo hablaban chusmerío. Hay casas donde hablan chusmerío. Viste, el vecino de acá llegó, cambió el auto. Solo chusmerío. Me está perdiendo tiempo el chusmerío. Pasen tiempo ahora compartiendo el evangelio en tu casa. Digan amén, ¿no? Sí. Este versículo no tiene que pasar. El reino de los cielos se hizo famoso porque personas se levantaron a predicar. Veo a alguien que se va a levantar a predicar el evangelio donde sea que se encuentre. 120 personas llenaron toda una ciudad con la doctrina de ellos. ¿Dónde están los predicadores de hoy? En el Congo hay mucha gente que se levanta de mañana y dan la vuelta de la ciudad con micrófono. Te despierta igual. Jesús vuelve pronto. Arrepiéntate. El infierno es real. Sí. Escuchamos todo el tiempo los ruidos del río Gas. ¿Acá no pasa río Gas? ¿No? ¿No conocen río Gas? Ajá. En mi barrio pasa río Gas con una camioneta ahí entregando garrafas. ¿Y qué le parece si nosotros hacemos el río del Espíritu? No es gas, es río de Jesús. Ahora sí, pasamos con la misma camioneta. Cualquier temática, hermano, puedes introducir el evangelio en eso. Sí, llenando la ciudad con nuestra doctrina. Número 3, con eso termino. ¿Cómo ser parte del reino de los cielos? Es a través de la persecución. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los perseguidos, porque para ellos es el reino. Vas a ser perseguido, mi hermano. Vas a ser bendecido, mi hermano. Vas a ser perseguido, mi hermano. Viste, dije, vas a ser bendecido, amén. Vas a ser perseguido. Para ser parte del reino de los cielos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos. Eso significa que si no pasas persecución, puede que no estés en parte del reino de los cielos. 1 Timoteo 3:12 dice: todos los que quieren vivir piadosamente, dice, sufrirán persecución. Y Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: toma parte en los sufrimientos de Cristo. Esto de servir a Jesús, esto de seguir a Jesús, tiene su carga de sufrimiento, tiene su porción de persecución. Pero si quieres manifestar el reino de los cielos, vas a tener que resistir a toda persecución. Tienes que mentalizarte que no va a ser difícil, que es una guerra. Es una guerra. Los demonios, los espíritus, las tinieblas, el mundo caído, las personas que no quieren saber nada con el evangelio, los celosos de la iglesia también. Tu carne misma no quiere. Y vas a tener que resistir. Vas a tener que resistir. Si quieres seguir en el reino de los cielos, cada vez se va a poner difícil ser cristiano. Cada vez. Pero tenés que tomar la decisión de resistir cualquier persecución. Todavía no nos matan acá, pero hay países donde los matan. Pero ¿saben qué? Dice la Biblia en Hechos 8:1 que cuando la iglesia sufrió la persecución, la iglesia se propagó, creció, se expandió. La persecución sirve para la expansión del evangelio.
La persecución colabora con la expansión del Evangelio. La persecución colabora con la manifestación del reino de Dios. Dice que cuanto más los afligían, más crecían. No le tenga miedo a la persecución. Cuando se ponga difícil, resiste. Me gustó mucho lo que dijo una hermana. Dice, cuando la tentación se vuelve muy atractiva, dice, miro la recompensa que me espera y resisto. Cuando las cosas se pongan muy difíciles, muy dolorosas, quita tu mirada del dolor y fíjate en la recompensa de recibir a Jesús después de los tiempos y resiste la tentación. Resiste. Se van a levantar tentaciones, se van a levantar vientos, se van a levantar situaciones, se van a levantar enemigos, pero tenemos que resistir para ser parte. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con nosotros para que podamos manifestar el reino de los cielos. Dios cuenta con nosotros. Jesús no sanó a todos los enfermos. Algunos quedaron para que los sana a través de tu vida. Hay enfermos que Jesús va a sanar a través de tus manos. Entonces Jesús cuenta con tus manos, cuenta con tu boca, cuenta con tus pies, para que el Evangelio pueda expandirse a todas las naciones. Todas las naciones. Entonces, si hay alguien que quiere decirle a Dios, cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Oramos, cuenta conmigo, Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Cuenta conmigo, Señor. Quiero ser parte de esta gran comisión. Señor, si necesitas a alguien para predicar, heme aquí. Si necesitas a alguien para orar, heme aquí. Si necesitas a alguien para cantar, heme aquí. Si necesitas a alguien para interceder, heme aquí. Empieza a orar ahí donde estás. Espíritu Santo, dispongo mi corazón, Señor. Te entrego mi vida.